Pues primero que nada te quiero dar las gracias por aceptar nuestra invitación. Pues qué honor que me invitaron a ese primer programa, se los agradezco mucho. Ves, pero bueno, esperemos que salga mejor los próximos y hacerlo mejor. Tratar de hacerlo bien esta pequeña entrevista que vamos a hacer. Y pues más que nada te invitamos pues porque eres parte de la escena, ¿no? Del rock en español. Sabemos tu historia, sabemos tu carrera, tu música, ¿no? Y también ahora como escritor, ¿no? Tienes tu libro que se llama 60 años del rock mexicano. Interesante, por cierto. Y pues en esto te aviento la primera pregunta, ¿no? Quisiera que más o menos nos dieras más o menos antes de la primera pregunta, en tu punto de vista, ¿cuáles han sido los mejores momentos del rock mexicano? No sé, donde la industria, ¿no? Volteó a ver al rock mexicano y pues también poner en perspectiva, ¿no? Desgraciadamente vemos que la industria tiene las lámparas en lo que es el reggaetón y otro tipo de música, no tanto como en el rock, pues y pues ¿en dónde se encuentra el rock mexicano hoy en día? Entonces esas serían mis preguntas. Sí, bueno, como bien dices, no solo me dedico a tocar, también escribo y bueno, me involucré en esta obra que son 3 libros, 3 volúmenes, 60 años de rock mexicano, que a la vez me han permitido pues como saber mucho, ¿no? A partir de una investigación, de repente me convertí en una especie de conocedor, ¿no? De experto en ciertos puntos que tienen que ver con la historia de este género al cual pertenezco también. He de decir que es como una historia también contada desde dentro, desde la perspectiva de un músico. Y ya contestando directamente tu pregunta, ha habido diferentes momentos en la historia del rock en México. El rock en México ha tenido momentos en que la industria le ha puesto atención, como bien dices, y otros donde no. De hecho, la gran mayoría de la historia del rock en México se ha dado de forma subterránea, underground, pues. Hay como 2 momentos muy claros en que el rock ha sido muy apoyado por la industria, que fue en un inicio, en un arranque, cuando surgen todos los grupos de rock and roll a principios de los 60s, los Teen Tops, los Locos del Ritmo, los Rebeldes del Rock y una serie de grupos que durante los 60s tuvieron mucho apoyo, pero fue un movimiento con ciertas particularidades también, porque básicamente hacían covers, era un movimiento como de músicos intérpretes más que de músicos creadores, ¿no? Y a los jóvenes de aquel entonces, pues la industria les tenía puesto una camisa de fuerza donde les decían todo lo que tenían que hacer, ¿no? Aún así fue muy exitoso, digamos que en México y en el mundo estaba naciendo lo que era la estrella juvenil, que no era algo que se conociera antes, ¿no? Entonces la industria explotaba eso, los jóvenes también eran un mercado y podían verlo con ojos de dinero, ¿no? Después vino un momento muy crítico aquí en México al principio de los 70s, que fue el Festival de Avándaro, que si bien había un movimiento, digamos, hippie que iba en progreso, había mucho roce con el Estado mexicano y Avándaro significó eso, el choque de una cultura juvenil que de hecho vivía bastante desconectada de la realidad mexicana, con ese Estado que decide reprimirlo y viene una prohibición que dura casi 15 años. Es hasta la segunda mitad de los años 80 que hay un... En esos 15 años no hubo nada, no salió nada, o sea, no hubo ningún tipo de revolución, porque como sé que también, como en, no sé, Argentina, ¿no? En Sudamérica, también hubo represión, ¿no? O sea, la dictadura también hubo un poco de represión, pero muchos artistas en su momento también se expresaron con el rock y también se rebelaron un poco con el rock, ¿no? No sé si pasó algo lo mismo acá en México esos 15 años. En México había rock, pero subsistía en lugares totalmente marginales, ¿no? Por un lado estaban los hoyos funky, donde estaban tocando las bandas en términos casi clandestinos, o sea, eran conciertos muy rudos, donde los empresarios explotaban bandas, explotaban al público también, y luego había racias a la salida de los conciertos, pero todo funcionaba. Era un sistema muy corrupto, como suele suceder en nuestro país,
y seguía existiendo. Eso por un lado, pero hubo otros ámbitos donde también sobrevivió el rock, ¿no? En ámbitos universitarios, en las peñas, que uno no pensaría que en las peñas hubiese rockeros, pero los había. O sea, las peñas eran lugares donde se tocaba música sudamericana. Y a diferencia de Sudamérica, como dices tú, allá a mí me tocó vivir de chavo en Sudamérica y puedo decir con cierto conocimiento de causa que allá los estados ejercían terror de estado, pues, pero de una manera tan clara que la gente sabía dónde estaba el peligro, ¿no? Y aún así se arriesgaban. En Argentina hacían letras muy metafóricas para seguir hablando y criticando a los militares, pero lo hacían de una manera que ellos mismos no se daban cuenta, ¿no? Pero en México lo que sucediera era otra situación muy diferente, porque había una represión a los jóvenes, había un terrorismo de Estado, pero era como que todo el mundo volteaba para otro lado, nadie miraba las cosas de frente, ¿no? Podía haber gente que con toda, digamos, seguridad te decía que no había desaparecidos en México cuando lo sabía, ¿no? Entonces, esa persecución del rock en México se manifestó porque cerraron lugares, porque las disqueras dejaron de contratar a los grupos y a grabarlos. La televisión, que fue como un brazo mediático muy claro del Estado en aquel entonces, que fue Televisa, fue estigmatizar al rock. Entonces, es hasta mediados de los 80s que realmente se empieza a abrir todo otra vez, pero eso no quiere decir que no hubiese habido grupos y gente haciendo rock, ¿no? De hecho, yo siento que buena parte de la etapa de la revolución se sembraron las semillas de lo que reventó en los 80s de una manera muy, muy clara y muy grande, ¿no? Y es con la campaña mediática, mercadotécnica que implementó BMG, que fue Rock en tu idioma, cuando vuelve a ver otra vez esta como voltear los reflectores al rock en México y volvió a haber un boom comercial que le dio para todos los 90s también, o sea, fue el final de los 80s y todos los 90s. Y Pues eso han cuando sido los las dos. bandas a regenerar, ¿no? O sea, ahí ves como bandas como Café Tacuba, Maldita Vecindad, ¿no? Es en donde llega el auge, ¿no? Más que nada, bueno, no llega el auge, pero ya estaba, ¿no? Pero nuevas bandas que surgen, ¿no? La diferencia con los 60s, que te contaba que miraban más bien como hacia el exterior y hacían covers y era más copia, en los 80s aparece un rock muy combativo porque venía de la prohibición y con una claridad en cuanto a que tenían que hacer un rock propio. Y entonces se vuelven más bien unos músicos creadores más que intérpretes, como era el caso de los 60. Y entonces aparecen un montón de conceptos muy interesantes, unos quizás más mexicanistas que otros, pero todos finalmente con un concepto muy fuerte, ¿no? Alberto creo que quiere hacerle la segunda pregunta, ¿no? Bueno, pues yo tengo una pregunta relacionada a lo del Festival de Avándaro, señor González. Mi pregunta es, ¿qué cree que hubiera pasado si el gobierno no hubiera reprimido y censurado el Festival de Avándaro en esa época? ¿Qué cree que hubiera pasado en muchos de los escenarios? Pues bueno, ahí solo podemos especular, imaginar nada más, ¿no? Pero si vemos lo que sucedía en Sudamérica, eh, pues veíamos que sí había unas escenas locales que estaban funcionando. De hecho, cuando en los 80s entra el rock en español a México de manera comercial con la campaña de Rock en tu idioma, era porque en España y en Argentina y otros lugares de Latinoamérica estaba funcionando el rock, pero no podía entrar a México porque en México existía una prohibición del rock. Entonces, México, que siempre fue una plataforma para los artistas iberoamericanos, por poner un ejemplo, todos los baladistas españoles y de otras partes, iban a México porque de ahí tenían una proyección latinoamericana, iberoamericana, pues. Y eso no podía pasar con el rock, porque el rock estaba prohibido. Pero ya venía, digamos, relajándose esta prohibición en toda la primera mitad de los 80s, y es cuando esta compañía BMG, que decide hacer esta campaña de Rock en tu idioma, que la intención real era meter a los grupos españoles y argentinos al mercado mexicano, es que también crea el concepto a partir de un concurso donde iban a salir también los nuevos valores mexicanos, cuando en realidad había muchas bandas que ya venían trabajando de años atrás, pero
pero aparecen ya por fin Eso también le ayuda a la industria mexicana, ¿no? Porque al ver nuevas bandas también no recurren a traer bandas como extranjeras que les cuesta dinero traerlas a México, llevarlas a México. Pero Y es la más intención barato. realmente fue esa, o sea, empezó todo lo del rock en tu idioma porque trajeron a Radio Futura, a Nacha Pop, a Soda Stereo, ¿no? Y las bandas mexicanas estaban en un segundo plano en ese primer entonces. Ya después, hacia los 90, ya las bandas mexicanas fueron ocupando un espacio. Pero sí, o sea, como dices tú, hay un ir y venir, ¿no? También había cosas buenas, porque muchos de esos grupos extranjeros, argentinos, españoles y eso, traían técnicos, traían una visión de negocio que no existía en México. Y muchos de ellos hubo una migración de argentinos grandísima a finales de los 80s y durante los 90s, que vino a enriquecer con ingenieros, técnicos y un montón de gente que se vino a incorporar a lo que ya era la escena nueva, ¿no? Del rock mexicano. Okay. Dori, creo que vas tú, ¿ah? Tu micrófono. Dori, no te vimos. Tu No te micrófono, Dori. vimos. Pon el micro. ¿Listo? Ahí ¿Ya? está. ¿Ya? Está. Disculpen. En tu libro, que bueno, es una joya, estuve mirando y lamentablemente por este lado no hay mucho posibilidades a veces de que conozcamos los libros que sacan en lo que es la Ciudad de México o el interior de la República, pero lo estaba mirando por internet y bueno, en tu libro comentas que hablas sobre historias de las bandas fuertes, que es muy, no es clásico que lo cuenten las demás gente. Ajá. Ajá, que dices lo que pasa detrás de bambalinas. Sí, pues mira, por un lado traté no de caer, digamos, en los terrenos de los chismes y cuestiones amarillistas, porque no fue esa la idea, pero sí de contar una historia lo más veraz posible, o sea, lo más cercano a la realidad. No deja de tener cierta subjetividad lo que escribo porque pues tengo esta visión de músico e incluso muchas de esas cosas que narro las conocí de fuente directa, ¿no? Eh, pero trato como de no caer en esta cuestión. Por ejemplo, le pedí a las bandas que me diera información, ¿no? Y me mandaban un press kit. Y en el press kit, pues lo que pasa es que te pintan toda la historia maravillosa y bonita, ¿no? Y hay muchas cosas que yo sé que no solo es eso que están diciendo, o incluso hay mentiras en los press kits, sino que también hay otro tipo de historias, ¿no? Y este enfoque que yo le di más como de músico, pues hablo de cómo es esta relación entre los músicos y las compañías, cómo para mí fue muy importante siempre estar planteando el contexto en el cual las cosas iban dando. Entonces esto implica pues desde lo social, lo político y cómo, lo comercial por supuesto, y cómo hay esta interacción entre la creación de los músicos con toda esta realidad que está alrededor, ¿no? Que no es el enfoque que tienen de repente medios que quieren como ensalzar a un artista porque al final de cuentas lo que importa ahí es vender, ¿no? Aquí hay historias incluso de bandas que no trascendieron como muchas otras que sí fueron muy famosas, muy importantes, pero que también están contando la historia del rock mexicano, ¿no? Bandas que a lo mejor fueron semilleras de músicos hacia otras bandas muy conocidas, o bandas que tuvieron historias como más discretas, ¿no? Exacto. Bueno, estuve mirando y es una joya, no solamente en lo que es dices con tus letras, sino también las fotos que tienes, que metiste en el libro, que son bandas que, bueno, muchas veces no nos tocó conocerlas, o otras ya están desaparecidas. Del primer libro, que sí, ahí acudí al buen amigo Aceves, fotógrafo, que aportó estas fotos que él a lo largo de su carrera ha estado tomando a diferentes músicos y hicimos una selección para ponerlas en el primer libro, donde pues, hay músicos legendarios, ¿no? La cuestión es que no son fotos de la época en que fueron legendarios, sino ya más hacia acá, ¿no? Ya los ve uno grandes. Incluso algunos de ellos pues han fallecido también. Pero, pero sí es interesantísimo ver a un Javier Batis o a ver a un Johnny Laboriel o ver a un
músicos que han sido importantísimos, ¿no? En nuestra historia. Oye, antes de que ahorita va esta Eli a hacerte una pregunta, que se fije en su micrófono, por favor. Y creo que está apagado. Pero bueno, ya que estabas comentando esto de que seleccionaste las bandas, sé que fueron 400 bandas, ¿no? La que seleccionaste, tienes en tu libro. En los 3 libros... ¿De cuántas bandas estamos hablando que tuviste que seleccionar y llegar a ese número de 400? ¿Y por qué esas bandas, más que nada? Y después, Bailey, disculpa, ¿eh? Sí, pues mira, de entrada supe que no iba a poder hablar de todas, porque para empezar, ¿cuántas son todas? O sea, es algo imposible de saber y de calcular. Entonces, desde el momento en que se plantea como la historia del rock mexicano, es más bien pensar en una serie de bandas que me ayuden a contar esta historia, ¿no? Son bandas como representativas de diferentes escenas y de diferentes espacios dentro del rock mexicano. Para esto, pues sí, hice una gran lista de grupos que llegó a ser de alrededor de 1,500 bandas, y aún teniendo esta gran lista sabía que no eran todas, pero había una determinante que era importantísima en la hechura de estos libros, que era que sí tenía un límite en espacio. Fueron 3 libros de más o menos 500 páginas cada uno, y como bien dices, entraron alrededor de 400 bandas al final de cuentas. Entonces, con esas 400 bandas es que estoy contando esta gran historia, pero por supuesto que hay muchísimas bandas más, ¿no? Hay muchas, muchas bandas más que quedaron fuera. De alguna manera, yo como en una especie de deuda con todos esos otros nombres que llegaron a estar en la mesa, ¿no? Hice en el 3er volumen una larga lista de todos esos de los que ya no hablé específicamente, pero que obviamente llegaron a estar en mi radar, por decirlo así, ¿no? Ok, Eli, vas tú. Muy bien, ahora sí. Bueno, yo tengo una pregunta porque, bueno, yo obviamente lo conocí en Botiguita de Jerez, ¿no? Pero ¿cómo se compara, por ejemplo, la obra, la forma de realizarse la obra siendo músico y siendo escritor? ¿Escribes para el mismo público? ¿Cómo es esa interacción con el público como escritor? Sí, creo que sí. O sea, es algo que lo he manejado más a un nivel de intuición porque no tengo la certeza. A lo mejor los libros los está leyendo un público que no es rockero, lo cual no estaría mal porque es una parte de la historia de México también. Es una forma de entender la historia de México a partir de una situación específica que es el rock mexicano. Pero principalmente creo que sí estoy enfocado al público de rock, ¿no? Y en ese sentido es un público que conozco bien. Sí hay diferencias en el sentido de que para mí estar en la música es estar creando obras artísticas. Y aquí en la escritura, aunque me encantaría escribir en plan artístico, puedes hacer literatura, lo que estoy haciendo básicamente es investigación. Pero es una investigación de un terreno que conozco muy bien. Y ese terreno tiene que ver con eso otro que hago, ¿no? Con la música. Claro que sí. Y ahorita tienes público cautivo porque pues todos están en cuarentena. Ojalá y se pongan a leer, ¿no? Siento que a veces en México como que tenemos esa idea de que pensamos más de nosotros mismos, que la gente no lee, ¿no? Pero yo creo que sí hay un público que le gusta leer. Yo también creo que sí. Hay muchos lectores y lo veo cuando voy, por ejemplo, a presentaciones del libro en ferias y eso. Tenemos la Feria del Libro de Guadalajara, que es, creo, la segunda más grande del mundo. Entonces, si no hubiese gente que leyera en México, ¿cómo es que se llena ese lugar, no? Sí, yo sí creo que hay lectores y hay diferentes tipos de lectores, hay que decirlo también, ¿no? Porque hay calidades de lectura y yo creo que el Internet ha venido a ayudar a que la gente lea más, porque también hay mucho contenido de textos en Internet, y antes, quizás nuestras generaciones antes no tenían tanto acceso a textos, a cosas que leer, ¿no? Y yo creo que las nuevas generaciones sí tienen eso. Si puedo brincar aquí rapidito en los mensajes, un saludo a Alma Domínguez, que me imagino que acaba de conectarse, pregunta cómo se llama el libro, para los que van llegando, si quieren repetir el título del libro. 60 años de rock mexicano y hay 3 volúmenes, volumen 1, 2 y 3. Toda una trilogía, ¿no? Esa es la trilogía, sí. El volumen 1 comprende del 56 al 79, el 2 es solamente en los años 80
Y el 3 es del 90 al 2016, que es cuando se cumplen los 60 años. Okay. Pues vas tú, Doris. Avéntate tu segunda pregunta. Bueno, en este libro hablas también de una artista que, bueno, en lo personal se me hace que es de las mujeres que dejaron mucha huella, es Rita Guerrero. ¿Alguna anécdota, algo que tengas sobre ella? Pues mira, tuve la fortuna de ser su amigo y de trabajar con ella y de incluso convivir con ella un tiempo, porque yo tuve una discográfica independiente que se llamaba Discos Antídoto, y el lugar donde tenía las oficinas, tenía yo un espacio que les renté a Santa Sabina, para que ahí tuvieran ellos su oficina. En este lugar yo también tenía un lugar para ensayar, el señor González ensayaba ahí, y finalmente el que le sacó jugo a ese lugar de ensayo fue Santa Sabina. Entonces había mucha convivencia con los de Santa Sabina y particularmente con Rita, porque en esa etapa les ayudé a hacer un disco, el de Signos, y luego con Rita estuve haciendo los discos del Ensamble Galileo, que era un proyecto alterno que tenía ella de música antigua. Entonces fue una gran experiencia. De anécdota simpática que te pudiera contar es, pues todos veíamos a Rita como pues esa mujer que se subía al escenario, que imponía, ¿no? Y sin embargo a mí, que me tocó de repente producirla y estar en un estudio con ella y grabarla, me di cuenta que era una persona que en un momento dado podía ser tímida también, ¿no? Y esa era una imagen como que chocaba con un prejuicio que yo podía haber tenido. En otras palabras, pues era una persona común, como lo somos todos, y tuve esa oportunidad de convivir con ella más en esos términos, no tanto como con la artista famosa, ¿no? Por supuesto, cuando ella enferma y finalmente fallece, fue un golpe durísimo. Yo también en esos años estuve enfermo, o sea que compartíamos de alguna manera el hecho de que ambos teníamos cáncer, y llegábamos a hablar por teléfono y nos contábamos cosas de cómo iba el asunto, ¿no? Yo afortunadamente, y como lo pueden ver, pues sobreviví, aquí estoy, y nunca me imaginé que ella no lo pudiera hacer. Entonces cuando sucedió fue un golpe muy fuerte, ¿no? Que hasta la fecha a unos nos sigue, a los que somos fans de Santa Sabina, pues nos duele y todavía la seguimos recordando con mucho cariño. Bueno, sí, yo la recuerdo mucho. Y Sí, bueno, últimamente pues ha habido muchos fallecimientos también en nuestro medio, ¿no? Que han sido fallecimientos tristes. Lo que yo le iba a preguntar después, pero adelante. Dale. Bueno, pues lo que le iba a preguntar a usted, señor González, ¿qué opina de los fallecimientos de Arturo Guizar, de Luzbel, de Tabo Resorte, y de Charlie Montana recientemente? Sí, no, pues. Y Pau también, de Botellita. Perdón, el año pasado. Armando, el año pasado. Sí, pues mira, hijas, pues son golpes, ¿no? Para nuestra escena, para nuestra gran tribu que somos los rockeros mexicanos, ¿no? Cada vez que nos enteramos de que alguien fallece, pues es de una gran tristeza, ¿no? Y además como que vienen en rachas, ¿no? De repente el universo nos deja tranquilos un rato y de repente nos suelta varios golpes de un solo jalón, ¿no? En lo personal, pues a Wizard yo lo conocí cuando el concurso justamente de Rock en tu Idioma, él ya después de Luzbel estuvo de solista y participó en el concurso de Rock en tu Idioma. Yo entonces estaba en un grupo que se llamaba Baraja, que por cierto, abro un paréntesis, aprovechando las circunstancias de la cuarentena, nos volvimos a reunir los de Baraja 32 años después. Wow. Tocado. Entonces por ahí andamos con algunos planes, todo en línea, por supuesto. Qué padre. Sí, cierro paréntesis. Por cierto, uno de los de Baraja vive y está mandando sus cosas desde San Diego. Wow, qué bien. Pero bueno. De hecho, David tiene una pregunta de Baraja, ¿no? David de Chicago tiene una pregunta. Pero déjame terminar de los que han fallecido. O sea, Charlie Montana lo conocí poco, por ejemplo, pero estábamos ahorita involucrados en un nuevo canal que va a surgir de televisión por internet, donde él estaba haciendo su programa y yo estoy haciendo justamente el programa de
60 años de rock mexicano. Entonces había como cierta cercanía y de repente enterarte de que ya no va a estar en el proyecto es fuerte, ¿no? Y así te puedo decir con cada uno, ¿no? A Tavo Resorte lo conocí poco, pero es una banda a la que admiro. Y sí, cada fallecimiento, por supuesto, es un golpe fuerte, ¿no? Cala a todos, ¿no? Pues sí, sí. Ahora sí, David. Buenas noches, señor González. Me presenta ante usted, David, de Chicago, Radio Fortuna 4. Quería, Recuerdo, de hecho. quería preguntarle acerca de, justamente tocó el tema con el grupo Baraja. ¿Qué tal, cómo estuvo ese feeling, reencontrarse, hacer música con ellos después de 30 años? Alan, muchos comentarios dicen que tiene una voz más fuerte todavía, Ajá. que lo hizo perfecto. Y estar después de 30 años, pues, es increíble. ¿Cómo estuvo ese feeling para usted? Pues ha sido una experiencia muy divertida de entrada. La idea se le ocurrió a mi hermano Víctor. En el grupo Baraja somos 3 hermanos. Teclados, el bajo y yo en la percusión. Bajo, Somos hermanos. Y están aparte Alan Jay Sundelevich, que es el que vive en San Diego, es la voz. Está Gianpaolo Galasso, que es un italiano que actualmente vive en Costa Rica. Y Alejandro Nogueira, el baterista, que está en la Ciudad de México. Mi hermano Víctor vive en Madrid. Entonces estamos desperdigados todos por el mundo. Y a mi hermano Víctor se le ocurrió la idea de ¿por qué no, aprovechando la circunstancia que todos estábamos confinados en nuestras casas y que estaba viendo esto de que había varias bandas que estaban haciendo sesiones para internet? Yo mismo ya había empezado a hacer sesiones aquí mismo en mi casa, yo solito, ¿no? De repente dijo, ¿y por qué no nos juntamos? Yo le propuse que iba a hacer una guía para que todos sobre de esa guía grabaran sus partes, ¿no? Y entonces hicimos Mae, que era la canción que sonaba de nosotros en Espacio 59, por ahí a finales de los 90s, de los 80s, perdón. Y en Radio Hits y en varias estaciones de aquel entonces. Y la subimos a la red y de repente oficialmente estábamos tocando otra vez juntos después de 32 años. Te digo que yo a Alan Jay no lo he visto, o sea, en persona, no he platicado con él en persona, sí lo he hecho a través de las redes, pero en persona desde que nos separamos hace 32 años. Entonces, ha sido una experiencia bien interesante ver que todos como músicos de alguna forma evolucionamos y hasta sentimos que tocamos de una forma quizás más controlada que lo que hacíamos antes. Antes había mucha energía, había mucha locura en el sentido de la juventud y de las canciones eran como más agudas, ¿no? Todos cantábamos más agudo y todos tocábamos más rápido. Pero ahorita como que amarran muy bien las canciones. Tenemos ahorita 3 videos que hemos subido y estamos por subir esta semana que viene un 4º video, ¿no? Elis, tienes tu otra pregunta, ¿no? Si no me equivoco. ¿Yo? Ya. Yo con mucho gusto, sí, hago otra pregunta. Yo tengo una pregunta, bueno, pero esto sí ahora sí vamos más, un poquito, yo quería preguntar, yo como fan de Botellita de Jerez, sí. Si me permiten, siento que es una de las bandas más mexicanas en los temas que tocan, en la letra, el sentir. Yo los llegué a ver hace, no quiero decir cuánto, pero allá en Seúl. Y siento que si tomas así como un snapshot de todo lo que fue la obra de Botellita de Jerez, es muy, muy mexicano todo lo que hicieron. ¿Eso lo hicieron a propósito o no más cantaban así sobre lo que los rodeaba o fue a propósito de hacer música muy, muy mexicana? Sí, bueno, obviamente la intención de Botellita desde el principio, por ello tuvieron un concepto muy fuerte. Hace un rato yo hablaba que las bandas de los 80s generaron conceptos, ¿no? En el caso de Botellita de Jerez fue muy importante porque abrió el espectro para muchas otras bandas que vinieron después, ¿no? Y estaba esta cuestión de mezclar la cultura popular mexicana con el rock, cosa que hasta ese momento había habido como mucho malinchismo dentro del rock. Muchas bandas tenían nombres en inglés o cantaban en inglés y pocos se planteaban esta situación de que a partir de
nuestra propia realidad, generar una obra. Ujú. Entonces, en ese sentido, Botellita fue muy determinante en los 80s, a mediados de los 80s, para, digamos, abrir esa puerta por la cual después se metió mucha gente, ¿no? Ahora, Botellita tuvo una historia también muy extensa y variada, con diferentes formaciones y diferentes enfoques. Yeah. Pero lo que siempre se mantuvo de una manera constante fue esto, mezclar la cultura popular mexicana con el rock, ¿no? Al principio era más el sketch, musicalmente era más como un pastiche. Cuando entro yo junto con Santiago Ojeda y Benjamín Alarcón, que después sale Benjamín, terminamos siendo un cuarteto con Paco y Armando, que fueron los miembros fundadores del grupo. Continuó esta idea, pero desde otra perspectiva. Ya era una visión quizás un poco más combativa y mucho más musical. Entonces, se fueron dando diferentes formas. Hubo una etapa que nos acercamos a las cumbias y que fuimos muy criticados. Yo fui fan, pero bueno, eso es lo personal. Bueno, el tiempo se ha encargado de poner cosas en su lugar, porque si te das cuenta también, después muchas bandas sí empezaron a hacer ese tipo de mezclas, por las cuales a nosotros nos lincharon, ¿no? Pero para nosotros era una búsqueda. O sea, cuando veíamos que la música popular en México, por excelencia, era la de los bailes, que era la cumbia, decíamos, el rock se tiene que mezclar con eso. Si queremos que el rock tenga un arraigo popular, tiene que haber una mezcla. Quizás no la supimos hacer bien, o sí, no lo sé, eso ya lo dirá el público, pero nos metimos ahí. Lo cierto también es que nos fue tan mal que ya hubo un momento en que regresamos, digamos, a una línea rockera otra vez con el disco Forjando Patria, que para muchos es el mejor disco de Botellita. Hay obviamente los fans de la primera etapa que también le tienen mucho cariño a esos 3 primeros discos, ¿no?, que sacaron. En fin, pero hay también un público que le gusta toda la historia de Botellita, también eso hay que decirlo. O sea, que no hace distinciones entre si era el trío o si era el cuarteto. Oye, y ya que hablas de Botellita, ¿dónde queda Botellita hoy en día? O sea, ¿qué pasa con Botellita? ¿Se acaba el proyecto? Sí. Digo, muere Armando y se termina el proyecto de Botellita. Sí, fue inmediato, fue ipso facto. La muerte de Armando marcó ese punto de culminación de Botellita. Mira, varias cosas se juntaron. Por un lado, Paco y Armando ya habían hablado previamente de que si faltaba uno de los dos, ya no seguían, ¿no? Se acababa Botellita. Y ellos tenían ese derecho porque ellos eran los que estuvieron en toda la historia del grupo. Los demás entramos y salimos en diferentes momentos, pero ellos fueron los que se mantuvieron desde el principio. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ya en la práctica, o sea, realmente el show, el numerito en vivo, se sustentaba mucho en Armando. Armando era un frontman. Entonces, el que no estuviera era una gran pérdida también, ¿no? Y por supuesto que no nos quedaba el ánimo de hacer nada después de lo que pasó con Armando. Fue un golpe brutal para todos nosotros. Entonces, no fue difícil ver que Botellita se acababa ahí, ¿no? En ese momento. Yeah. Bueno, tuvimos la suerte de que todavía llegaron a Los Ángeles el año pasado, si no me equivoco, ¿verdad? Y tocaron acá en el Brick, no sé si te acuerdas. Fuimos a Los Ángeles, pero hace más tiempo. Fue que yo tengo como que 2 años, o 1 año o 2 años, no, 2 años creo ya, ¿no? Sí, pero, sí, fuimos, claro, sí, tienes toda la razón. ¿Te acuerdas? Un lugar medio pequeñillo, pero acogible. Fuimos a un lugar pequeño y poco antes fuimos a Anaheim. There you go. Sí, cierto, tienes toda la razón. Fueron conciertos que íbamos a Tijuana y viajábamos a California un ratito y regresábamos, sí, cierto. Bueno, David, tienes la segunda pregunta, ¿no? Échale. Sí, otra pregunta más interesante, disfrutando la entrevista. Ahí la producción o el proyecto que tenía con Combo Mobox, ¿qué es lo que pasó? Tal vez por la pandemia se estancó o están trabajando en eso, ¿qué pasó? Sí, fíjate que Combo Mobox, de hecho, es mi proyecto actual, lo tengo con Zaira Franco, que es una cantante maravillosa. Espectacular. Los dos estamos haciendo esta mancuerna llamada Combo Mobox, y hasta ahora hemos sacado nada más un EP. Cuando estaba en plena promoción el primer EP, sucede lo de Armando. Y la verdad para mí fue como un frenón en seco, ¿no? De todo lo que estaba haciendo en ese momento.
me costó mucho trabajo retomarlo y hacia el final del año pasado pues llegamos a hacer una sesión que llamamos las sesiones del Área 51, que tocamos los 4 temas en vivo de ese EP en un estudio y con una producción y quedó muy interesante. Y bueno, obviamente nos metimos a componer, Zaira y yo, el material de un siguiente EP y estábamos justo a punto de entrar al estudio cuando viene esto de la pandemia y para también un rato. Pero ya hay 4 temas nuevos. La idea es, apenas podamos movernos, grabar y sacar este EP. Lo que ha quedado en deuda es una espinita que nos queremos sacar, tanto Zaira como yo, es ya empezar a presentarnos en vivo, porque el proyecto, pues con 4 temas no había mucho que hacer, ¿no? Y ahorita ya vamos a tener un poco más de canciones y un programa más extenso como para estar presentándonos en vivo. Entonces, es un proyecto que está en proceso, ¿no? Ha ido lento, pero ahí está, Combo Moves. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? ¿Hay yo una pregunta? Dale. Ok, bueno, tengo una. Señor González, bueno, hace un tiempo vi un video en YouTube, una entrevista que le están haciendo a Illy Bleeding, al integrante del grupo de Size, en la cual él una vez comenta y dice que pues él empezó ahora sí que al finales de los 70, principios de los 80, pues a hacer música. Yes. Bueno, su música post-punk, ¿no? Me imagino que lo conoció a Jaime Keller. Entonces en esa comenta que mientras él empezaba ahí con su proyecto Size, que muchos otros rockeros como Saúl Hernández, como Salvador de la Castañeda, muchos otros que pues iban a verlo a él. Entonces cuando surgió el movimiento de rock en tu idioma, invitaron a Size, algo así, el BMG, y pues dijeron que no, porque querían que cantaran solamente en español, cuando Size cantaba en inglés y en español. Entonces, como que, pues, a Size pues ahora sí que lo descartaron por completo y, pues, de ahí como que Size, pues, terminó su carrera. ¿Usted cree que Size como grupo no haya tenido el éxito que merecía? Yo creo que le tocó una época en que no fue posible el reconocimiento. Es una banda importante. La verdad es que Size no llegó hasta la época de Rock en tu idioma. Tuvo una etapa así como muy definida al principio de los 80. Después Illy Bleeding siguió haciendo proyectos y fue cuando quizás tuvo un acercamiento con la gente de Rock en tu idioma, pero Size como tal ya había desaparecido. Incluso varios integrantes de Size hicieron después Casino Shanghai. Aquí la cuestión es que eso era una época en que el rock estaba saliendo de las cloacas, o sea, estaba totalmente ignorado por los medios, repudiado. Y sin embargo fue una banda muy importante junto con Ritmo Peligroso para el nacimiento del punk en México. Entonces, es cierto, Size tenía quizás un poco más un aire post-punk que Ritmo Peligroso. Dangerous Rhythm, porque no se llamaban Ritmo Peligroso entonces. Y ¿cómo se llama? Pues sí, de alguna forma fueron como un poco incomprendidos. Ahora, la campaña de Rock en tu idioma hizo eso, o sea, no vio todo lo que venía atrás. Más bien planteó una nueva escena, ¿no? Y fue cuando contrataron a Maldita, a Caifanes, a Fobia, y hicieron su concurso de rock en tu idioma donde surgió Los Amantes de Lola. Pero todos los que venían antes, un Jaime López, toda la gente que había estado involucrada con grupos como Casino Shanghai o Síntoma o muchas otras bandas que venían haciendo cosas desde antes, incluso Botellita y otros grupos, en un principio no fueron tomados en cuenta. Fue hasta después que los fueron como incorporando ya a esa gran ola, ¿no? Pero en un principio Cecilia Toussaint no los pelaban, o sea, ya venían haciendo un trabajo desde el principio de los 80s y la campaña de Rock en tu idioma no los peló en un principio, ¿no? Fue hasta después. Oye, ya tengo o sea, que solo así que como que solo pocos eran los, ahora sí como que, pues, reconocidos, ¿no? Los elegidos, digo, pocos eran los elegidos. Los elegidos como tal, los reconocidos fueron los que venían de fuera. Nacha Pop, Soda Stereo, Radio Futura, y los mexicanos eran como, miren, estamos descubriendo al rock mexicano, ¿no? Pero el rock mexicano ya existía, ¿no?
y luego hubo otras compañías que no eran BMG, que era la de la campaña, que se sumaron a la ola, ¿no? Entonces contrataron a Café Tacuba, contrataron a Bonnie y los Enemigos del Silencio, que ya eran las compañías que eran competencia de BMG Ariola. Y después ya cuando empezó a como tomar una cierta inercia, es que en estas compañías, y sobre todo en los subsellos que crearon en los 90s, como Culebra, Manicomio y otras, que incorporan entonces a bandas que sí eran de antes y que habían resistido, ¿no? Entre ellos Botellita, nosotros estuvimos en Culebra, ¿no? Entonces, por partes, así fue sucediendo, ¿no? Y la cuestión con Eddie Bleeding es que estuvo en una época muy difícil, ¿no? De picar piedra. Y luego tiene esta circunstancia de que fallece, ¿no? También. Ya que hablas de reconocimiento, ya ves que te habías planteado una pregunta de que, ¿tú qué piensas acerca del rock en español? No sé, ¿tú crees que todavía sigue ese pensamiento de que el rock español es toda una copia del rock en inglés y que realmente no hay una evolución en cuanto al rock en español? Siempre se minimiza, ¿no? El talento de lo que es el rock, no nomás mexicano, sino también latinoamericano, ¿no? Sí. ¿Tú crees que sigue esa ideología todavía? Y también, te planteo otra vez la pregunta de que ¿cómo está planteado el rock hoy en día en esta sociedad, o sea, en este momento? Pues mira, desde los 80 yo creo que quedó claro de que había bandas que crearon su propio concepto y que hacían un rock propio, que no era una imitación, que no era una copia, ¿no? Y muchos de esos conceptos, de hecho, fueron, digamos, conceptos con denominación de origen, si le queremos decir así, que te puedo decir los rupestres, ¿no? Está el etno rock de un Jorge Reyes, o el rock mestizo que hacía Botellita de Jerez, que no hay una referencia, algo parecido fuera, ¿no? Entonces, desde ese momento se podía hablar de un rock mexicano y que no era un rock que buscaba copiar al rock del extranjero, ¿no? Sino que empezó a tener una identidad propia. Desde entonces, ya decir que el rock mexicano lo que quiere es copiar a los americanos o a los ingleses, que no existe, es un poco absurdo. Ahora, en cuanto a la pregunta de qué está pasando ahorita, en México y en todo el mundo, el rock dejó de ser la música comercial por excelencia, que era lo que pasaba en años pasados, en décadas pasadas. Entonces, ahora ese lugar lo ocupó otro tipo de música, está el reggaetón, está en otro tipo de música más comercial, que ha hecho que la industria no tenga su mirada en el rock, pero deja tú el rock mexicano, el rock en el mundo. Aún así, cuando tienes un buen de festivales en México y un poco de acá en Estados Unidos, hay muchos festivales de rock en español. Aún así, todavía lo ves tan Sí, es extraño porque hay un público, hay bandas, se están haciendo discos y sin embargo no le dan el peso, digamos, comercial. Está como en una especie de limbo extraño el rock, en el cual sobrevive, pero también es una etapa de transición, porque toda esta circunstancia del Internet vino a cambiar muchas cosas, ¿no? Las dinámicas de cómo una banda se promueve con respecto a cómo conecta con su público, ha ido cambiando. Antes se dependía de los medios convencionales, ¿no? Y había un filtro. Y ahorita las redes permiten que esto sea como mucho más abierto, pero a la vez es más disperso. Y la misma lógica de nuestros tiempos hace que también todo sea muy rápido, muy efímero, que rara vez se profundice en cosas. Y entonces eso ha puesto al rock en esa especie como de limbo en el que estamos ahorita, ¿no? ¿Alguien más quiere preguntar algo? Sí, yo. Dale, dale. ¿Cómo ves el Vive Latino de hoy, que antes era un espacio, una plataforma para bandas que eran de rock, que no eran muy conocidas, y ahorita están entrando lo que es la música urbana? Sí, bueno, el Vive Latino, primero que nada, es un negocio. Entonces, si bien su concepto original era apoyar al rock en español, se ha tenido que ir adaptando, porque también los gustos de las nuevas generaciones, hay que decirlo, o sea, son gustos más eclécticos. Esta cuestión que luego, a mí no me gusta usar etiquetas, pero quizás ahorita ayude como para entender un poquito. Los chavos hipsters,
pues tienen esta cuestión de oír cumbia y oír rock y oír músicas muy variadas que no tienen nada que ver unas con las otras. Y eso se empieza a ver reflejado en la curaduría de los festivales, porque entonces están buscando ese público para que asista a los conciertos. Entonces, yo creo que mientras no pierdan esta, digamos, claridad de que es un festival principalmente de rock, aunque tenga otras cosas, pues no está mal, o sea, uno se puede enriquecer de muchas músicas. La cosa es cuando ya se transforma quizás en otra cosa que no tiene nada que ver con lo que fue el rock en algún momento, ¿no? Como lo que Ahora, hoy en día, se viene un momento bien difícil, porque con todo esto de la pandemia, pues los espectáculos pararon y no sabemos realmente para cuándo vuelva a haber festivales, cuándo pueda haber otra vez eventos masivos. Quizás cuando se empiece a abrir la cosa va a ser en foros pequeños, entonces también eso va a cambiar muchas dinámicas, y quizás no para mal, o sea, de repente pienso yo que estos grandes festivales hicieron que los pequeños antros, que antes eran muy tradicionales, donde había una escena, ¿no?, se fueron perdiendo, se fueron cerrando. A lo mejor eso se recupera de alguna manera y eso es bueno, eso ayuda a que crezca. También creo que no le ayuda mucho a las bandas que van empezando porque no tienen esa exposición o están expuestos, ¿no? En lugares pequeños, plataformas pequeñas, y el Vive Latino te requiere ciertos números y no te dejan de entrar al Vive, entonces sí se vuelve un poco complicado para las bandas que son nuevas, ¿no? Sí, siempre ha sido complicado para las bandas nuevas, pero digamos las que de repente son como elegidas, también se da mucho el caso de que hay festivales donde aparece una banda que no sabes ni de dónde salió y de repente ya está en un festivalote, ¿no? Y igual como aparece, desaparece. Es parte de esto efímero que les comento, ¿no? De repente hay cosas como muy efímeras. Eli quiere decir algo. Parece que está... No, nada. Yo creo que lo que está comentando el señor González sí es cierto, que de hecho tal vez esto puede ser para bien, porque si hay muchos foros pequeños, tal vez se vuelva otra vez un poco más democrática la cosa, de que últimamente si tú como banda quieres ser grande, tienes a fuerzas que caer a uno de esos festivales grandes, lo que es el Vive Latino, el Pal Norte, ¿no? Pero creo pues tal vez otra vez si volvemos a foros pequeños puede haber más grupos que entran en más lugares y otra vez pueda haber más apogeo de diferente música. ¿Sabes qué? Creo que también me dijo hipster el señor González, porque confieso que sí me gusta la cumbia y el rock, el ska y el reggae, mira, y todo. No te preocupes, los botellos fuimos proto-hipsters. Sí. Con razón, ya todo tiene sentido. Ya todo tiene sentido. Oye, pues sí, mira, ahorita el problema es que las escenas, lo que era la escena del rock y sus escenas, porque había muchas escenas, se pulverizó. O sea, al no haber lugares, al solo haber festivales, de repente ya es parte de lo que no, de ese limbo del que yo hablaba, ¿no? De repente no ubicas bien dónde están las escenas, ¿no? Si vuelve a haber conciertos en lugares pequeños, creo que vuelve a fomentarse esto de que haya lugares con un público fiel, que vaya a lugares que tienen también concepto y donde se presentan ciertos grupos que pueden generar alianzas también entre los grupos. O sea, todo eso que de alguna forma nos tocó vivir a los que venimos desde los 80s, pero que las nuevas bandas no están viviendo, ¿no? Entonces, David, habrá que ver, el tiempo dirá si fue bueno o fue malo todo esto. Esperemos. David quiere decir algo también, ¿no? Sí, estuve escuchando que el señor González había pasado parte de su vida en Sudamérica. Sí. Y quisiera saber en qué parte, primeramente. Y segundo, quería saber si usted había comentado de que el rock mexicano no se conocía ese tiempo, solamente bandas de afuera llegaban. Tal vez bandas de Sudamérica fueron parte de una influencia para muchos grupos decir, bueno, ellos pueden, nosotros también podemos, demostremos. Y de los grupos que usted dice que han sido políticamente tapados la boca por sus letras, sus mensajes, yo como suramericano diría que Prisioneros ha pasado tremendo problema con eso, desde los 80s. Sí. Y es una de las bandas por mencionar. Tal vez Sudamérica fue influencia también para México, para el rock mexicano. Definitivamente sí. Te lo puedo decir incluso como parte de mi propia experiencia. O sea, yo primero te contesto dónde viví. Viví en Lima 3 años,
la primera mitad de los años 70 y todo el resto de los 70 viví en Caracas, Venezuela. Wow. Sin embargo, también visité Chile, fui a Argentina. Mi familia, estando en Sudamérica, pues conocimos bien Sudamérica, ¿no? A mí, lo que te digo de mi experiencia es que yo empecé a tocar en Venezuela. En Venezuela había una escena de rock donde se cantaba en español y donde no era, digamos, mal visto que un joven escuchara rock. Por supuesto que había lo que en México decimos los fresas y los no fresas, ¿no? Que en Venezuela eran los zanahorias. Había chavos que no oían rock, pero había los que oíamos rock y no éramos perseguidos por ello. Cuando yo llego a México a principios de los 80s, me encuentro en una situación en donde escuchar rock era algo mal visto y fue un shock, ¿no? Y yo te puedo decir que venía de una ciudad donde había bandas que cantaban en español y llegué a la Ciudad de México donde todos querían cantar en inglés. Entonces, para mí era como, yo me hacía preguntas, que para esto estaba estudiando arquitectura, yo ni siquiera músico iba a ser. Yo decía, ¿por qué no puede haber un rock mexicano o un tipo de música joven mexicana que tenga su propia identidad y que no pretenda ser de otra parte, ni cantar en inglés? Y de hecho yo había visto ejemplos en Venezuela. Había un músico de origen alemán, pero que se hizo en Venezuela, que se llamaba Vitas Brenner, que mezclaba música tradicional venezolana con el rock. Entonces, para mí eso tenía todo el sentido del mundo. Y en México, a principios de los 80s, se seguían cuestionando si tenían que cantar en español o en inglés, ¿no? Entonces, sí fue muy choqueante al principio. Pero tú no crees que también ahí en México, no sé, las televisoras tuvieron mucha influencia, como en Televisa, que era muy elitista y no había ningún, o sea, no, en ese tiempo, los 80, 90, la Televisa controlaba todo lo que salía básicamente, no había outlets para el rock en español, o sea, nomás era pop, y lo que ellos, si ellos no lo aprobaban, no existía básicamente, ¿verdad? No había esa... En ese entonces, quien educaba musicalmente al pueblo mexicano era un programa llamado Siempre en Domingo, conducido por un personaje nefasto llamado Raúl Velasco. Ese personaje tenía como consigna no dejar entrar el rock a Televisa. Nomás a Maná. Nomás a Maná, no creo que nomás lo consideraba rock en español, Dios mío. Y mira, lo que pasó realmente es que a partir de Avándaro, el Estado proscribió el rock y su brazo mediático fue Televisa. O sea, Televisa estaba haciendo lo que marcaba el Estado mexicano, que no quería congregaciones de jóvenes, ni quería jóvenes potencialmente rebeldes. Entonces, les cortó las patitas a los jóvenes en los 70s, y Televisa fue su mancuerna y su aliado en esta proscripción del rock. Entonces, cuando llegaba a aparecer un rockero en la televisión, generalmente era totalmente estigmatizado, estereotipado. Estaba Armándaro Valle de Bravo, por ejemplo, de los Polivoces, ¿no? O estaba Vulgarcito con Suárez, que no era Héctor, el otro, que no recuerdo. Pero que era como burlarse de los hippies, burlarse de los chavos, ¿no? Hacer una cuestión totalmente estigmatizada de lo que era un joven rockero, ¿no? Y esa fue la política de Televisa hasta bien avanzados los 80s, ¿no? Aquí tengo una pregunta de los comentarios. Está en su página. De usted que dice: tengo una pregunta. ¿Usted cuál cree que fue el primer grupo de rock mexicano como tal, con rolas propias y originales? Pues es más temprano de lo que uno pensaría. Están los Locos del Ritmo, que crearon 2 temas que salieron en su primer disco, que son propios. Y esos son los primeros rock and rolls en español de la historia de la humanidad. Que fue Tus Ojos, una balada, y la otra era Yo no soy rebelde. O sea, estamos hablando del año 59, que fue cuando lo grabaron. Salió hasta el 60, pero lo grabaron en 1959. ¿Alguien más tiene otra pregunta para el señor González? Yo solamente quiero hacer perdón. No, para adelante.
Solamente quería decir algo más, señor González. Yo quiero agradecerle, la verdad, es mi primera vez que tengo conocimiento de usted en esta manera. Y gracias por tomar en cuenta al rock latino suramericano como influencia en el rock latino en México. Y no terminé el comentario, ¿eh? Estaba esperando. Fíjate que también cuando llego a México me hago muy amigo de unos españoles y estaba la movida en pleno en España. Entonces conocí muchas de esas bandas de la movida por medio de ellos, ¿no? Y eso obviamente motivó la curiosidad por saber qué otros rocks en español estaban sucediendo, ¿no? Por supuesto que tuve referencia de Los Prisioneros y sí sé que es una banda importantísima, aunque no haya tenido la difusión que merecían, ¿no? Pero sí, definitivamente Los Prisioneros era una bandota, ¿no? Y sí, todos ellos estaban presentes, ¿no? A la hora que yo decido dedicarme al rock y que muchos en los 80 decidimos meternos a hacer rock, teníamos esas referencias, ¿no? Muchísimas gracias, señor González. Doris, tenías otra pregunta, ¿verdad? Sí, bueno, sobre el libro, ¿cómo lo podemos conseguir para los que estamos acá en el norte? Pues mira, yo se los puedo hacer llegar, porque si nos contactamos por internet, te lo digo a ti y a todos los que puedan estar viendo esto, si me contactan en las redes, en mi Facebook, podemos coordinar el que yo les haga el envío. Es el costo de los libros más el envío, ¿no? Esa sería un poco la cuestión, que luego también mandar cosas a Estados Unidos no es tan barato. Pero esa es una posibilidad. Y la otra es que estos libros, bueno, han ido saliendo paulatinamente, ¿no? El primero salió en el 2016, el segundo salió en el 18 y el tercero ahorita final del 2019. Y ha sido una historia un poco tortuosa la salida de cada libro. Pero lo que les puedo comentar a ustedes es que acabo de hacer una negociación con quien tenía los derechos de los dos primeros libros. El tercero ya lo saqué yo como obra de autor. Y entonces ahora ya teniendo los derechos, quiero hacer una reedición corregida y aumentada, pero ya controlada por mí. Y ahí entonces tengo contemplado, por supuesto, que ya con el tercer volumen tengo una distribución en el país, México, pero sí empezar a ver distribuciones fuera de México, ¿no? Ya sería venderlos los tres juntos. La trilogía completa, ¿no? La trilogía completa, ya no por partes, o sí, pero que puedan conseguir los tres juntos. Y eso pues son cosas que tengo que ver ahorita también en lo que transcurre el año. Es posible que el año que viene sea cuando sea esa realidad, ¿no? De que ya pueda uno conseguir los tres con correcciones y una serie de cosas nuevas, ¿no? También para que sea atractivo. Que los que compraron los primeros sientan que tienen algo especial, pero que también haya una diferencia con lo nuevo, ¿no? Pues creo que no sé si tienes algo más que añadir y no sé, sus últimas pensamientos. Dos preguntas yo tengo. Perdón, disculpa. Dale. Bueno, señor González, tengo dos preguntas. La primera, díganos cómo ve la escena indie, porque ve que últimamente han salido muchos grupos indies en la escena musical en México, en los últimos conciertos de fija bandas como Enjambre, como Poler, o sea, ¿cómo ve esa escena? Pues hay obviamente cosas muy interesantes. Mencionaste Porter, se me hace una gran banda, por ejemplo, de las más propositivas que hay ahorita, muy prometedora. También te diría que yo vería que la gran mayoría del rock que se está haciendo en la actualidad en México es así, indie, es independiente, pues. Muy pocos son los que tienen un apoyo de una discográfica grande. Generalmente son bandas que ya vienen de mucho tiempo y que han tenido ese apoyo desde antes, ¿no? Pero bandas nuevas, la gran mayoría se están moviendo de manera independiente. Y hay exponentes muy interesantes. Hay un Centaurus, por ejemplo, o está Trocker de Guadalajara también. Hay muchos grupos que tienen una calidad que no le piden nada a ninguna banda de cualquier parte del mundo. Okay. Mi segunda pregunta es otra escena diferente, la del ska en México. Bueno, pues yo me acuerdo en mis épocas de preadolescente en México, cuando estaba pegando, cuando todos estaban de skatas ahí en las tocadas que armaban, aunque yo no pudiera ninguna, pero me acuerdo de estos grupos de los 90, principios de los 2000. O sea, ¿cómo ve la escena del Experta que tiene sus subidas y sus bajadas? O sea, sus altibajos, ¿no? Altibajos.
Sí, pues eso también yo cuando pienso en el ska, pienso como parte también de esta gran escena que es el rock, ¿no? Ellos nacieron principalmente en la independencia, aunque hubo algunos que después fueron firmados por discográficas grandes, pero sí tienen esta tradición, digamos, de la autogestión. Muchos de ellos surgieron en plenos conciertos en apoyo al movimiento zapatista, ¿no? Y eso implicaba como una filosofía también, ¿no? Que tiene que ver con la autogestión, con el hágalo usted mismo, ¿no? Algunos lo han logrado mantener y estar ahí presentes y otros han ido desapareciendo en el camino, pero pues están en una situación, digamos, pensando en el rock en general, es parte también de eso, están en ese limbo que estamos como en una etapa de transición esperando a ver cómo se va a definir finalmente. Hay bandas que han logrado mucho éxito, como un Panteón Rococó, ¿no? Que buscan también siempre renovarse y hacer cosas nuevas, no estancarse en eso, en lo que empezaron, sino ir evolucionando, ¿no? Dentro del ska. Yo veo la escena del ska igual, o sea, ahí hay un público, ahí hay bandas, ahí hay discos, y todos estamos como en esa espera de un buen momento, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Pues yo tengo otra pregunta aquí en los comentarios que he estado cazando, porque como estamos haciendo la transmisión ahora en múltiples plataformas, pues he estado buscando por aquí por allá agarrando una. Esta de vuelta es de Alma Domínguez, que dice: ¿cómo creen que va a afectar esta pandemia la industria musical? El cine, por ejemplo, ya fue desplazado por Netflix y otras plataformas, pero la música, de por sí las ventas ya están afectadas por Spotify y otros sitios. Las bandas se recuperaron económicamente con los conciertos, pero ahora... Sí, no, se presenta bien difícil, ¿eh? Se presenta difícil, y no solo a los músicos, a las bandas. Hay mucha gente alrededor de lo que son los conciertos que están perdiendo fuentes de empleo, ¿no? Técnicos, gente que renta equipos, luces, transportes, comida. La gente que pone sonido, por ejemplo. Exacto, sí. Tú trabajas en eso, pues sí, o sea, están siendo afectados muchas áreas que tienen que ver con los espectáculos y no hay para cuándo, o sea, en lo que encuentran una vacuna o encuentran un medicamento que pueda tratar el coronavirus, no se va a abrir, y entonces hay que hacernos a la idea de que eso va a tardar. Y por otro lado, hay gente que dice, bueno, las redes se van a convertir en una especie de nueva ventana, ¿no? En lo que las cosas cambian. Por supuesto que nunca se va a sustituir un concierto en vivo, estar presente en un concierto, ¿no? Pero ¿qué puede pasar en el Inter, ¿no? Entonces hay grupos que están empezando a vender presentaciones en redes, ¿no? Pero no está tan sencillo, la gente no está tan dispuesta a pagar en esos términos, ¿no? A lo mejor son los patrocinadores los que terminan financiando este tipo de cosas. Y aún así estamos hablando de algo que está hecho, digamos, de una manera bastante corta con respecto a lo que es estar tocando en escenarios o en festivales o en antros o donde sea, ¿no? Entonces, se viene una etapa muy mala, no sé cuántos puedan resistir, también eso es algo que habrá que ver, ¿no? Este golpe puede hacer que muchos queden fuera, ¿no? Parece que más que nada, o sea, esta nueva dinámica de hacer los toquines vía live streaming, ¿no? Es como una forma de mantenerse vigentes en lo que pasa el COVID-19. Claro, es más una inversión. Claro. Es como decir, aquí estamos y acuérdate de nosotros cuando ya podamos hacer conciertos, ¿no? Entonces, Sí. Tiene más esa función, pero pues, los músicos y todos tenemos que vivir de algo, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede capitalizar eso? No está tan fácil, ¿no? Y lo que sí también noto es como que si el mundo digital y el mundo de las redes y el mundo virtual, esta segunda realidad que existe aparte de la que vivimos cotidianamente, pues con todo esto que está pasando está creciendo de una manera tremenda. Entonces hay que ver cómo se empieza a desarrollar esa nueva realidad
que ahora es a través de las redes, ¿no? Y obviamente que hay muchos intereses en que esto genere dinero también. Entonces, eso va a empujar a que se empiecen a hacer las cosas de cierta forma. Claro. Bueno, Son historias que están por escribirse todavía. y terminando en ese comentario, también aquí Jacob Huerta pregunta, ¿el rock es negocio redituable o es más amor al arte que lo que lo hace continuar? Pues lo que lo hace continuar es amor al arte, eso definitivamente. Todos los que estamos en esto nos mueve a hacer lo que hacemos, ¿no? Y eso ha tenido también esa parte mala de que luego se aprovechan de nosotros, ¿no? Porque no lo vemos tanto en términos de negocio. Por supuesto que hay músicos que sí se cuidan mucho en ese aspecto, ¿no? Y por eso también muchos músicos cuentan con un manager para que sea el que también ponga la cara en esos términos de las negociaciones y los dineros. Pero, pero sí te puedo decir que hay quienes sí se mantienen funcionando muy bien y ganando muy bien, ¿no? No son la mayoría, pero sí hay grupos que se manejan como empresas, ¿no? Y antes que eso, pues sí está que nos mueve el amor al arte, es la verdad, o sea, nos gusta lo que hacemos. Bueno, pues esas fueron todas las preguntas que encontré acá en los comentarios, o la mayoría de las preguntas. Pero pues un saludo a todos los que nos hayan escuchado y nos siguen escuchando. Y pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta. De vuelta, no me introduje, yo soy Irving, estoy en los controles. Ah, ciertamente, Irving, no sabíamos. ¿Alguien más? Ahora sí no quiero callar a nadie y disculpen. Nada, creo que ya abusamos, ya le quitamos más de una hora de su tiempo. Por eso mismo se iba a decir, pero me gustaría que dijera las últimas palabras y más que nada darle gracias al señor González por este tiempo que nos dio a todos nosotros y a los que nos están escuchando, por favor, que nos pongan like, ¿verdad? A los diferentes medios que estamos aquí. Ya que siga abusando también de ahí, agarrarlo como comercial. Aquí quisiera... Pero al último, no, pues que nos diga el señor González ya sus últimas palabras, ¿no? ¿Cómo ven? Pues mira, este experimento me encantó. Se ve que en un momento dado se pueden generar sinergias, ¿no? De varios esfuerzos a la vez. Y es lo que necesita nuestra música, es lo que necesita el rock. Que de repente los afines nos encontremos, nos apoyemos, hagamos cosas juntos. Para mí ha sido un honor que me hayan invitado. Para nada me siento mal de que me hayan quitado tiempo ni nada. Ha sido un placer. Yo el comercial que puedo decir de mi parte es acérquense a lo que estoy haciendo con Combo Mobox, acérquense a lo que está pasando con Baraja también en las redes. Y no se olviden ni de Botellita, ni del señor González. Ahí hay 7 discos del señor González. En fin. ¿Cuántos LPs tienes cuántos viniles tienes tú? Vinil solo he sacado uno, que es el que tienes tú. Yo, Y de hecho me sorprendió muy gratamente ver que lo tienes allá en Estados Unidos. No he sacado de otros. Muy probablemente lo próximo que salga de Combo Mobox estamos con la idea de que salga en vinil también. Perfecto, estaremos comprándolo. Entonces, yo soy amante de los viniles también, me encanta comprarlos y estar actualizándome, ¿no? Tengo mis discos viejos desde los 70s y tengo todos los nuevos que he estado comprando ahora. Y bueno, pues muchas gracias. A ti muchas gracias y gracias a mis compañeros también por este tiempo y pues a ver si nos vemos en otro lugar, ¿no? Otro momento, otro concierto. Nos encontraremos en este camino. Ojalá. Que sean muchas veces. Y bueno, muchísimas gracias por empaparnos de tanta historia en la música del rock mexicano. Y bueno, ahí estaremos al pendiente del libro. Muchas gracias por su interés también. Gracias. Muchas gracias, que tengan pasado buena noche. Ya también a nuestros demás colegas. Sí, el agradecimiento. Adelante. Adelante. Nada más queda dar las gracias. De verdad, qué plática más interesante y muchísimas gracias de nuevo. Yo soy fan desde hace... ¡Uy! ¡Qué padre! Pues como que quieran. Soy material. Vivir la música de otra forma, platicándola de esta manera. Ya que estamos un poco más maduros, ¿no? Un poco. Gracias. Tú eres una jovencita. El maduro soy yo. Ya estoy muy... David. Sí, nada más el agradecimiento enorme para el señor González. Gracias por
darnos una cátedra espectacular de historia y muchísimas gracias. Gracias por sus preguntas. Pues gracias y a la próxima, ¿no? Nos vemos. Nos vemos a la próxima. Un Hasta placer. luego. Bye, bye. Hasta luego. Hasta luego, muchas Bye. gracias y buenas noches. Muchas gracias. Gracias, cuídense mucho. Igualmente, hasta luego a todos. Gracias, señor González, nuevamente. Y cuidado con el coronavirus, ¿eh? No se- Y sí, Dale con se el lavan las coronavirus. manos, muchachitos. A lavarse las manos, sí. Y cubrirse la boca. Hasta luego.